Hoy vamos a estar estudiando el texto de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 19. Así que les invito, por favor, que ustedes busquen en su Biblia este texto. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 19. Quiero invitarles a que estemos de pie para leer la palabra del Señor en esta mañana. Juan 10, versículos 1 al 19. Permítanme leerlo, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este, él abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas a quien debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Señor, gracias por tu palabra. Estamos frente a ella. Señor, habla a nuestras vidas en esta mañana. Que nuestros oídos, nuestra atención, todo nuestro ser, Señor, esté presto, esté atento, esté dispuesto, Señor, para recibir en este instante, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Muchas gracias por tu presencia en este lugar, y disponemos todo nuestro ser para ti en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Gracias. En este texto vamos a ver lo que he titulado Evidencias de autenticidad del buen pastor. Y que el Señor nos ayude a que reconozcamos la voz del verdadero buen pastor. Estamos rodeados de infinidad de información en las redes sociales. Estas nos permiten una comunicación rápida e instantánea de toda clase de noticias y de mensajes. El acceso a estas redes sociales en su mayoría son gratis y rápido. Todos conocemos o estamos familiarizados por Twitter. Cualquier persona puede crear una cuenta o perfil para compartir sus opiniones, gustos o intereses. O también para estar informado de lo que acontece en el mundo.
La información se encuentra en tiempo real, de manera clara, puntual y resumida. Pero también son utilizadas para desinformar, para escribir noticias falsas, de tal manera que los expertos en informática se toman la tarea de averiguar qué es verdadero y qué es falso, y se toman este tiempo. Hago este comentario con mucho respeto. Si nuestro Señor Jesucristo estuviera en cuerpo presente en este momento, en el siglo XXI, y escribiera mensajes por Twitter, sería tendencia, porque sus comentarios, sus mensajes serían discutidos, criticados, sería el más amado y el más odiado. Sus mensajes y verdades traerían escándalo, posiciones polarizadas. Unos estarían de acuerdo, otros no. Otros lo calificarían de loco, otros de arcaico, anticuado. E inmediatamente sus mensajes acercarían a otros y alejarían a otros. Causaría división. O muchos tergiversarían sus palabras o escribirían mensajes falsos con el fin de descalificarlo, deshonrarlo y apartar a otros de la fe. Hoy me propongo que identifiquemos a partir del texto bíblico cuáles son esas marcas, cuáles son estas evidencias del sello de autenticidad del verdadero buen pastor, para que reconozcamos su voz, para que le sigamos, para que dependamos de Él y nuestra vida sea transformada. ¿Cuáles son esas evidencias de autenticidad del buen pastor? Y la vamos a encontrar en este texto. Pero antes de contestar esta pregunta, vamos a recordar lo que es el Evangelio de Juan, algo que tengamos en cuenta. Solamente dos puntos del Evangelio de Juan. Son muchos más para tener en cuenta acerca de este Evangelio. Uno, el Evangelio de Juan no hace parte de los evangelios sinópticos. Entonces, este Evangelio va a referir situaciones o eventos que no están incluidos en Mateo, Marcos y Lucas. Este Evangelio, el apóstol Juan, narra los eventos, los hechos de una manera distinta. Tiene una mirada más perspicaz y aguda al narrar las cosas de este Evangelio. Juan, el apóstol Juan, fue el más joven de los discípulos, fue testigo ocular de primera mano y cuenta con detalle los acontecimientos. Como segundo aspecto a tener en cuenta del Evangelio de Juan, el Evangelio se refiere a señales, cuando habla de las obras o los milagros de Jesús. Habla de señales y todo está apuntando al propósito que está en Juan el capítulo 20, versículos 30 y 31, que es el texto en el que está basado toda la serie de evidencias de la verdad. Pero estas cosas serán escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este Evangelio de Juan habla de los 7 yo sois. Y quiero que ustedes me ayuden a recordar cuáles son esos 7 yo soy. Uno es, yo soy el pan de vida. ¿Qué otro recuerdan ustedes? Yo soy la vid verdadera. ¿Cuál otro? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. ¿Qué más? Eso. Entonces, uno, yo soy el pan de vida. Otro, yo soy la luz del mundo. Otro, yo soy la puerta de las ovejas. Otro, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Cada uno de estos yo soy los explica y los muestra el apóstol Juan en su evangelio. En la cultura judía, y ya lo hemos escuchado en las otras predicaciones, era una voz resonante y fuerte el traer a la memoria
la palabra o la afirmación de Jesús, yo soy, recordando la experiencia de Moisés allí en Éxodo 3, versículos 13 y 14, cuando se le reveló a Moisés y le dice, yo soy el que te envía, haciendo énfasis en que Él es el eterno, el Dios autoexistente, el todo suficiente, manifestando su presencia viva y activa para acompañar la misión que iba a hacer Moisés. Estos dos aspectos quería que tuviéramos en cuenta. Así que vayamos entonces nuevamente a nuestro texto allí de Juan capítulo 10 versículos 1 al 19 para contestar entonces la pregunta: ¿cuáles son esas evidencias de autenticidad del buen pastor? Esta narración de Juan capítulo 10 versículos 1 al 19 ocurre inmediatamente después de la curación en un día de reposo, en sábado, de un ciego de nacimiento. Es lo que pasa en el capítulo 9, que fue predicado también en el mes de noviembre por el pastor Fabián. Esta narración está en el capítulo 9. ¿Y qué ocurrió? Gracias a la fe de este ciego, a la fe en Jesús, el ciego fue sanado. Llegó a ver mientras que los guías religiosos, las autoridades religiosas, los fariseos, los que eran considerados pastores del pueblo, resultaron ser ciegos, incapaces de reconocer en Jesús a un enviado de Dios. Y frente a este hecho, Jesús, en la conclusión del relato del capítulo 9, les dijo que Él había venido a este mundo para un juicio, para desvelar quién era realmente ciego y quién no, quién estaba en la oscuridad y quién estaba en la luz. Esta diferenciación entre los que ven y no ven ha producido que el ciego, que ya no es ciego, sea expulsado de la sinagoga y que al encontrarse con Jesús se había identificado con Él y había expresado su confianza, su fe en Él. Jesús se convirtió en su pastor. Y así lo dijo en capítulo 9, versículo 35 a 38. Oyó Jesús que lo habían expulsado al ciego, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: el que habla contigo, este es. Y el ciego dijo: creo, Señor, y lo adoró. Y el llamado de Jesús a ver y la denuncia a los que no ven es clara y a la vez escandalosa. El ciego había dicho: si Él me sanó, debe venir de Dios. El que no quiere reconocer a Jesús como el Hijo de Dios no va a ver, es ciego, y el que sí va a ver. En este ambiente candente de disgusto, de enojo, de molestia, es que empieza el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Entonces, ¿cómo reconocer la voz del buen pastor? ¿Cuáles son esas evidencias de autenticidad del buen pastor? Y vamos a mirar allí en los versículos 1 y 2 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El buen pastor entra por la puerta. Jesús utiliza el simbolismo, el género literario que está aquí expuesto en el versículo 6 como una alegoría. Está organizado como una alegoría. Así lo dice al inicio del versículo 6. Jesús recurre a elementos conocidos por los oyentes para enseñar una verdad espiritual profunda. Jesús habla a un auditorio granjero, pastoril. Todos entendían, estaban familiarizados de lo que él estaba hablando. Pastor, ovejas,
rebaño. Lo nuevo aquí, escúcheme hermanos, es a quién va a asociar con cada personaje de esta alegoría. Este pueblo que sabía tanto de pastores y de rebaños fue capaz de entender a Dios y la relación con Él a partir de esta imagen tan cercana, tan familiar. En el Antiguo Testamento el Señor se mostró al pueblo así como el pastor del pueblo elegido, salvado y conducido por Él, su rebaño. Dios es el pastor, pero para que el pueblo lo reconociera como tal, les envió mensajeros, les envió pastores que cumplieran en nombre suyo esta función. Personas elegidas, como dice en el libro de Números, capítulo 27, versículo 17, en la elección de Josué. Si ustedes recuerdan, Dios le indica a Moisés a quién elegir para que fuera el sucesor de él, para que el pueblo y la comunidad de Israel no se quedara sin pastor, sin guía, sin dirección. Pero a través del tiempo, estos pastores, estos guías espirituales, muchas veces resultaron un fraude, una decepción, fueron infieles a la misión encomendada, se convirtieron en malos pastores, buscaban la consecución de sus propios fines y no los de Dios. Y este fue el papel de los profetas, denunciando estas situaciones de abuso de los falsos líderes, de estos falsos pastores. Ellos también anunciaron la venida de su Mesías como un pastor que venía a ocuparse personalmente de sus ovejas. Dios sería el buen pastor, a diferencia de los reyes y las autoridades de ese momento. Jesús, en este texto, hace un contraste con aquellos que no entran por la puerta. A aquellos que no entran por la puerta, ¿cómo le llama Jesús? Ladrones y... otra versión dice ladrones y bandidos. Ladrón y bandido o ladrón y salteador no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Qué piensan ustedes que sea la diferencia entre ladrón y bandido? El ladrón, ¿quién me puede decir una característica? ¿Cómo? Hacer daño. Bueno, el ladrón generalmente es sigiloso, disimulado, lo hace en secreto cuando no nos damos cuenta. Seguramente esta experiencia yo la he tenido y ustedes algunos también. Algunos de nosotros nos han robado el celular en el Transmilenio, ¿cierto? Y cuando salimos es que o no lo sentimos o nuestra billetera, hemos sido robados, pero no nos dimos cuenta. Ese es el ladrón. El bandido, el salteador, como lo dicen otras versiones, bandido, usa la violencia. Está dispuesto a explotar las vulnerabilidades, viene de frente, a mano armada, no le importa matar con tal de conseguir su cometido. Juntos son igual de peligrosos. No entran por la puerta en este contraste, en esta comparación que está haciendo el Señor. Estos ladrones y bandidos lo que quieren es apoderarse de las ovejas, tenerlas bajo su control. Son ladrones porque roban, son bandidos porque solo pueden entrar al recinto valiéndose de artimañas, de mentiras, de engaños. No se preocupan por la necesidad real de las ovejas. Son extraños, son desconocidos. Así se refiere el Señor Jesús a esta clase de falsos pastores. Mientras que el buen pastor, el auténtico pastor, como lo dice Jesús, entra ¿por dónde? Por la puerta. Dice que el vigilante, el portero, lo reconoce y le abre la puerta. Y aquí hay algo muy lindo, muy hermoso. Dice que hay una interacción, una acción recíproca con las ovejas. Dicen que
las ovejas escuchan la voz del pastor. ¿Y qué más? Eso, los siguen, las llama y las conduce afuera para llevarlas a la plenitud de la vida. Dice que camina delante de ellas, abriendo caminos, enfrentando peligros, indicando, señalando el camino por donde deben andar, por donde es conveniente andar, por donde se debe caminar, por donde no nos haremos daño. No están solas por el camino de la vida. Y de esta manera, entonces, del versículo 1, el Señor entonces se describe a sí mismo como el buen pastor que entra por la puerta, que no es ladrón, que no es bandido. En el versículo 3 y 4 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El buen pastor conoce a sus ovejas y ellas le conocen a él. Qué bello, hermanos. Hay un conocimiento mutuo, profundo y especial entre el pastor y la oveja. Dice el texto que las ovejas oyen su voz. Quien escucha con frecuencia, hermanos, y con atención la voz del pastor, está familiarizado con él. Se es capaz de distinguir cuáles o cuándo otras voces no son las de su pastor. Entonces, la oveja conoce al pastor, es discípulo, camina con él. Es una persona que sabe diferenciar y distinguir entre agradar a Dios y complacer los deseos de la carne. Sabe decir en cada circunstancia de la vida sí a la voz de Jesús cuando le llama, le invita y le muestra. Pero también sabe decir no a otras propuestas seductoras que no le conducen al buen término. Las llama por su nombre. El escuchar frecuentemente, constantemente, permanentemente la voz del Señor, en esa cercanía, en esa intimidad, nos da esa capacidad de distinguir su voz por encima de todas. Él las llama por su nombre. Y recordemos que el nombre de las personas en la Biblia representa la esencia de la persona, todo lo que la persona es. Y también el pastor está allí en el redil. Y el redil es la comunidad, el redil es el rebaño del buen pastor. No sé si recuerdan la canción de nuestro hermano Santiago Benavides. Hay una frase que dice en la canción: soy una oveja, van en rebaño hasta para el baño. La comunidad interdependiente se acompaña, se apoya. No habla de una oveja, sino de el redil del rebaño. Y todas allí reconocen la voz del pastor. El que reconoce la voz es capaz de seguir. Sino, ¿qué va a pasar? Se deja confundir y llevar por el que sea. Las ovejas que conocen su voz, dice, siguen al pastor, y el pastor las saca, las lleva a verdes pastos. En los versículos 7 al 9 vemos otra evidencia de la autenticidad del buen pastor. Juan 10, 7 al 9 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy, ¿qué? La puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y Jesús vuelve, reitera, reafirma y repite: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá
y hallará pastos. Jesús es la puerta, la única puerta. No está diciendo que es una puerta, es la puerta. Todo tiene que ser a través de Cristo. No es hacerlo a mi manera o a la manera del otro, porque me parece más fácil, porque no implica compromiso, porque no implica perseverancia, porque no implica santidad. Es a la manera de Cristo. Estamos llenos de información, pero nuestra mirada debe estar puesta en la puerta que es Jesús. ¿Cuál es la función de la puerta, hermanos? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? ¿Cuál es la función de la puerta? Bueno, pero una muy básica y muy puntual. Gracias. Para entrar y salir. Puede tener diferentes tamaños, diseños, decoraciones, pero si no permite la entrada y la salida, ¿qué pasa? No sirve, no es puerta. Jesús es la puerta en la cual encontramos salvación. Y la puerta es una señal de protección y seguridad. Cuando nos sentimos perseguidos por alguien que quiera atraparnos, corremos rápidamente hacia un lugar seguro donde podamos entrar y no dejarnos alcanzar por aquello que nos está persiguiendo y sentirnos protegidos. Jesús dice que Él es la única puerta y el que por Él entrare será salvo. Jesús, a través de esta afirmación, da a conocer la naturaleza de su misión. La única provisión de Dios para que tú y yo, para que el ser humano sea salvo, no sea condenado y tenga vida eterna. Jesús nos da acceso, libre entrada a la salvación, a entrar y salir, para que podamos entonces enfrentar la vida caminando seguros de la mano con Él, para experimentar la libertad que solamente tenemos en Él, porque solamente allí también encontraremos alimento, pastos, para vivir conforme a lo que Él enseña en su palabra. Esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos refresca, pero esa palabra también que nos edifica y que nos muestra cómo debemos vivir la vida agradando al Señor. Por eso la oveja vive en plenitud. Por eso el rebaño experimenta vida abundante. Jesús es la única puerta. Juan 14:6 lo dice de esta manera también. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Muchas veces queremos encontrar la plenitud de la vida en nuestros logros, en nuestros bienes materiales. Seguramente pensamos que al encontrarnos solos y no tener pareja, nos sentimos lo peor del mundo. Queremos encontrar plenitud de la vida en el empleo ideal, en la aceptación de nuestras amistades. Debemos tener mucho cuidado, porque el que no entra por la puerta, todo lo que no suene a Cristo o esté fundamentado en Él, nos viene a devastar, a dañar, a arruinar. Jesús en persona es la puerta, es el único acceso a Dios, es la única forma de hacernos parte del rebaño del Señor. Versículos 10 está la siguiente es la evidencia de la autenticidad de que Jesús es el buen pastor. Juan 10:10 dice: el ladrón que no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús reitera y dice con voz fuerte: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El buen pastor, el auténtico pastor, no lastima, no hace daño. Jesús hace contraste aquí con el propósito de diferenciar claramente a qué vino Él y a qué viene el ladrón.
Dice, el propósito del ladrón es hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida plena, vida abundante. La vida abundante no es necesariamente una vida larga. La vida abundante no es necesariamente una vida fácil y cómoda. La vida abundante es una vida que se satisface en el Señor Jesucristo y tiene contentamiento en Él a pesar de las circunstancias que le rodeen. El propósito del ladrón es matar, destruir, hurtar. Ataca al redil, se mete en el corral. Los falsos maestros, los falsos pastores a los que se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo, precisamente echan mano de falsas doctrinas, de filosofías vanas y vacías que confunden y buscan aprovecharse de las ovejas. Y estamos rodeados de tanto pensamiento, de tantas doctrinas falsas que nos quieren desviar, que nos quieren desenfocar de Jesús. Hay muchos, aquellos que se quieren aprovechar del rebaño del Señor con agendas políticas y entonces traen ofrecimientos, traen propuestas y lo único que quieren entonces es aprovecharse del rebaño del Señor Jesús. Otros quieren entonces predicar o inculcar, enseñar evangelios de prosperidad que no se enfocan en la obra poderosa y redentora de Jesús, que no están fundamentados en la palabra. Y entonces, siembra y tendrás mucho más. Estamos rodeados de este tipo de enseñanzas. O aquellos que entonces invitan a las ovejas a que el centro de sus vidas son ellos mismos. Los coach motivacionales, en los que Cristo no está presente, sino que el centro es el hombre y su autosuficiencia para obtener el éxito. Todo este tipo de falsas doctrinas nos desvían, nos engañan, nos apartan, nos alejan, nos desenfocan del centro que debe ser Cristo en nosotros. Y Jesús está haciendo esta advertencia. Yo soy el buen pastor no lastima, no hace daño. Pero el ladrón, el falso pastor, la falsa enseñanza, viene para hurtar, matar y destruir. En Juan 10, 11, 14 y 15 está entonces el otro elemento que nos ayuda a tener la evidencia de que Jesús es el buen pastor. Dice entonces el versículo 11, acompáñame allí. Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 14, ¿qué dice? Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Otra evidencia, la quinta evidencia. El buen pastor ama a sus ovejas, cueste lo que cueste. El buen pastor ama a sus ovejas, cueste lo que cueste. El buen pastor, como se define aquí mismo el Señor Jesucristo, está dispuesto a entregar su vida por ellas. Su genuina preocupación por las ovejas contrasta con la conducta del falso pastor, que es asalariado, a quien solo le interesa las ovejas para su propio beneficio. Los falsos pastores no protegen a las ovejas débiles y vulnerables, sino que las abandonan en tiempos de peligro. Y aquí hay otro peligro que describe el apóstol Juan. Uno fue el ladrón salteador,
Pero aquí define o nos muestra otro peligro. ¿Cuál es? El lobo. Dice, el lobo ataca. El lobo hace daño a la oveja, las deja heridas. El lobo persigue, tira a matar. También las dispersa, las separa, las deja a la deriva. El falso pastor, el asalariado, no defenderá a las ovejas y cree que el rebaño existe para su beneficio. Pero Jesús hace el contraste allí. El buen pastor vive y muere por el bien de las ovejas. El buen pastor sacrifica su vida por las ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. Dice allí en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El buen pastor conoce a sus ovejas. Nosotros vemos a las ovejas y pensamos que todas son iguales. El pastor sabe que son individuos con sus propias características y personalidades. Todo esto está basado, como lo dice el versículo 15, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Todo esto está basado en la relación, en la familiaridad, en la cercanía. El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce a las ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Jesús conoce a sus ovejas y ellas le conocen a Él. Hermano, las ovejas no son anónimas para el Señor Jesucristo. Las conoce por nombre. El Señor te conoce a ti y a mí. Nos conoce por nombre. Mi nombre, nuestro nombre es todo. Presente, futuro. Nos llama tal como somos, en nuestras carencias, en nuestra fragilidad, en nuestras miserias. ¿Saben? Él nos conoce desnudos, sin las pretensiones que nosotros pensamos tener. Tal como somos, Él nos conoce y sabe nuestro nombre. Jesús nos distingue de los demás. Tiene la suficiente cercanía para diferenciarlas. Él conoce nuestra necesidad y a esto Él es lo que quiere responder. Los versículos 17 al 19 van concluyendo, van cerrando este discurso, van cerrando esta conversación que tiene Jesús con los fariseos, con las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Y dice el versículo 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y qué hermoso, dice el final del versículo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amados hermanos, toda la vida de Jesús se realizó bajo la dirección y en perfecta obediencia a la voluntad del Padre y sus mandatos. Jesús se entregó voluntariamente, entregó su vida por sus ovejas, porque las ama. Entregó su vida por nosotros, porque nos ama, tal como somos. Nos conoce tal como somos. Su muerte en la cruz y su resurrección fueron la culminación gloriosa de una vida obediente al propósito redentor del Padre. ¿Y qué pasa en el versículo 19? Volvió. O sea que esta palabra no causó ningún tipo de gozo, ningún tipo de alegría, no causó ningún tipo de cambio en la manera de pensar de este auditorio. ¿Qué pasó? Disensión, pelea, división allí entre ellos. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
Jesús causó división, provocó escándalo, alboroto y discusión entre la gente que le escuchaba. Claro, ¿cómo no se van a enojar si lo que Jesús estaba diciendo, si estas imágenes que le estaba tomando, si esta alegoría que le estaba diciendo, si esta asociación de las imágenes con las personas se estaban refiriendo a ellos? Jesús es el buen pastor y los fariseos, el sistema religioso, son los falsos maestros, los falsos pastores. Son los ladrones, son los bandidos que se quieren aprovechar del rebaño, de las ovejas, para engañarlas para su propio beneficio. Jesús, su voz es la única que habla con verdadero sentido y sensatez en medio del alboroto, del bullicio, de todos los engaños humanos a los que estamos hoy rodeados. Los que han determinado creerle, los que hemos determinado creerle, conocerle y seguirle, somos su rebaño, somos su redil. Y hemos visto el milagro de la transformación de nuestras vidas. El pecador abandona su pecado, ya no es esclavo, es libre. El débil se vuelve fuerte, el gozo vuelve al triste. El que se siente abandonado ya no está solo, sino que el buen pastor le cuida, le protege, le alimenta, le da vida plena y abundante. Ninguna persona seria, inteligente, cuerda, honesta y reflexiva, después de ver estas evidencias, de verdad no llegue a creer que Jesús es el Hijo de Dios. La puerta de salvación y vida eterna, el buen pastor que dio su vida en la cruz y que resucitó y que hoy vive en nuestros corazones, está aquí presente, está aquí en nuestras vidas. Podemos decir como el ciego que fue sanado: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No sé cuál sería tu experiencia y qué palabras decir. Ahora sé, una cosa sé, que habiendo yo sido pecador, mentiroso, infiel, alejado, ahora veo, ahora soy diferente, ahora soy transformado. Eso es lo que hace el buen pastor, la vida abundante que ofrece el Señor. Hoy es el primer domingo del año y a manera de aplicación hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Qué bonito empezar el año con buenas noticias. Jesús, el buen pastor, está presente, cercano, pendiente de que no nos falte nada. Qué bueno iniciar el año con la certeza de que Jesús, nuestro buen pastor, vino a traer vida abundante y que en estos tiempos que vivimos, tiempos de cambios, tiempos de violencia, tiempos de pérdidas, tiempos de duelo, tiempos de enfermedad, de incertidumbre, Él es nuestro buen pastor. Amén. ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la voz que estamos oyendo? ¿Cuál es la voz que queremos seguir? ¿La voz de los que nos ilusionan? ¿De los que nos ofrecen éxito a costa de negociar nuestros principios y valores de la palabra? ¿Con qué tenemos más cercanía? ¿A qué le dedico más tiempo? Hermanos, la voz del extraño, la voz del falso pastor, de los falsos maestros, nos desvía, nos saca del camino correcto y nos lleva al despeñadero. Mientras que la voz de Jesús, el auténtico buen pastor, nos ofrece vida abundante. ¿De quién depende a quién seguir? ¿Qué dicen ustedes?
¿De quién depende a quién seguir, a quién escuchar? De las ovejas. De las ovejas. El Señor nos ofrece, el Señor se da, está presente, pero tú y yo somos ovejas del rebaño del Señor y de nosotros depende a quién escuchar, a quién seguir. Hermanos, que en este año seamos capaces de reconocer en medio de la multitud, en medio del bullicio, de todos los engaños del mundo, que podamos reconocer la voz del buen pastor. Nuestra comunidad, el encuentro, nuestra iglesia, coloca a nuestra disposición cursos de educación cristiana, espacios de servicio, espacios ministeriales en los que compartimos y somos edificados. Este tiempo de estar aquí juntos como iglesia para escuchar, para adorar, para estimularnos a las buenas obras, al amor fraternal, somos iglesia, somos el rebaño del Señor. Nuestra asistencia constante y puntual al culto dominical es importante. El Señor ofreció su vida de tal manera que entregó todo su ser para darnos salvación y vida eterna. Que aprendamos a estar en comunidad. La oveja sola es presa fácil del engaño, de caer en tentación, de dejarse ilusionar y engañar por falsos maestros. Hermanos, que cuando el Señor nos llame por nuestro nombre, nos emocionemos, nos deleitemos, nos alegremos. No sé si ustedes tienen la experiencia de tener mascota en su casa, pero generalmente cuando llamamos por nombre a nuestra mascota, ¿qué pasa? Se pone contento, contenta, alegre, ¿cierto? Que cuando el Señor nos llame, tengamos contentamiento, nos alegremos. Es el Señor para que ore, es el Señor para que lea su palabra, es el Señor para que yo ayune, es el Señor para que yo busque su rostro y encuentre deleite y contentamiento en Él para conocerle y deleitarnos en Él.